Entonces, aquí lo que he hecho aquí es algo que lo vamos a hacer desde nuestra plantilla, que aquí al final yo lo que quiero saber es, vale, quiero saber cuánto de estos beneficios, ¿vale? O sea, de estos ingresos, partiendo de estos ingresos, quiero saber el porcentaje, por ejemplo, en este margen, este beneficio operativo que genera la compañía, cuánto representa sobre sobre estos ingresos, o sea, sobre los ingresos de la compañía, ¿no? Entonces lo que hago es, al final, hago un análisis y digo, venga, quiero calcular, acabo calculando la misma tabla, ¿vale? Pero que me lo calcule, digamos, aquí cojo el beneficio operativo y que me lo calcule respecto a los ingresos. ¿Vale? Esto sería aquí. ¿Vale? Y que me lo calcule respecto a los ingresos. Esto lo quitaremos. Esto, los intereses yo me los pongo como en rojo porque luego los necesitaremos también y me gusta ir señalando las cosas que vamos a ir necesitando. Aquí, income tax, ¿vale? El beneficio antes de impuestos lo señalamos también. Es que esto nos va a venir muy bien para no perdernos, porque es que hay tantos datos que si no los tratamos, yo es que al menos no me siento a gusto. Me da un toque. ¿Vale? Entonces, vale, aquí todo esto lo voy a quitar. ¿Vale? Y toda la información complementaria la vamos a dejar más abajo. ¿Vale? Ya más o menos tenemos un poco limpia, digamos, lo que es nuestra cuenta de resultados. ¿Vale? Aquí. Esto ya te digo, normalmente no se suele, la gente no suele darle tanto hincapié al formato. Normalmente los Excel son bastante cutres, los de los analistas nuestros en general, ¿vale? Lo que pasa que a mí, dependiendo, pues me gusta mucho tratar bien estos datos, porque luego al final, para mí si es visual, me ayuda mucho, ¿vale? Entonces, ahora lo que hago es decir, vale, que me calcule los márgenes, pero para todo, ¿vale? Entonces, bueno, acabo fijando esto. Y esto me permite seguir calculando, a ver si me he equivocado. No, sí, me he equivocado, que también soy más tonto. Vale, lo que quiero que me fijes no es esta, tío. Quiero que me fijes si pongo aquí un símbolo del dólar, me va a fijar los ingresos en este caso. Entonces, es que no me funciona bien el ratón, ahora no sé qué pasa. Vale, pero copio la fórmula, ¿vale? ¿Veis? Y me ha calculado esto. Copio el formato, ¿vale? Y veis, ahora aquí directamente, bueno, estoy calculando para el primer año, lo que hemos calculado en el caso del año 2009, que es el primer año que hemos cogido, y estamos diciendo, vale, los ingresos, esta siempre va a ser 100, porque me estoy comparando los ingresos con los ingresos, pero si quiero comparar el coste de las ventas, pues veis, el coste de las ventas es un 37% de los ingresos, por lo tanto, el margen el margen bruto, digamos, de la compañía es un 63%. Esto no nos dice nada a simple vista de un solo año, pero cuando lo calculamos para todos los años, pues ya nos da más información, ¿no? No sé por qué no me deja arrastrar. ¿Vale? Aquí vuelvo a copiar, pues, todo esto. Es que con este ordenador no estoy cómodo, que lo estoy haciendo con un Mac y esto es, ya os podéis imaginar. Y sin... ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos más información, ¿no? Aquí ya podemos ver una evolución de cómo han ido evolucionando los márgenes de la compañía, cómo ha ido evolucionando el margen del coste de ventas. Vemos que el margen, digamos, de ventas ha ido reduciéndose a medida que la compañía ha ido adquiriendo un cierto tamaño. ¿Por qué? Porque estos costes de las ventas se han ido incrementando a más ritmo que lo que han hecho los ingresos. Sigue siendo un buen margen en general, por lo que es el sector en general, es un buen margen de margen bruto de beneficios, pero vemos que es vemos que va bajando, ¿no? A lo largo del tiempo. Aquí esto lo vamos a inmovilizar aquí, como hemos dicho antes, en vista, inmovilizar paneles, ¿veis? Y aquí pues podemos acceder más fácil a lo que estamos calculando ahora. Entonces, al final, ya de aquí lo que estamos haciendo es, vale, pues qué porcentaje medio han representado los intereses de la compañía. ¿Veis?
¿Qué porcentaje medio sobre los ingresos ha representado el beneficio neto? Pues aquí vemos la evolución, un 28%, 29%, 26%, va cambiando, ¿no? Vamos viendo los de media, pues la compañía también, vemos cómo han ido evolucionando sobre los ingresos, los gastos que ha hecho en I+D. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago yo para ver? Porque luego a futuro, para estimar un poco los beneficios a futuro, si queremos estudiar el beneficio operativo, por ejemplo, pues vemos que el beneficio operativo va cambiando y tal, en función de ciertos parámetros, entonces a nivel visual luego nos podrá ayudar para otras cosas, ¿vale? Pero yo lo que hago es decir, vale, cojo y digo, voy a hacer una media, ¿vale? Ahora estamos diciendo el beneficio bruto de la compañía es de media, vemos que va cayendo con el tiempo, ¿no? Por lo tanto, ya, si nosotros tuviéramos que hacer un análisis, ¿vale? Yo ahora aquí puedo calcular el promedio si quiero, ¿vale? Pero aunque yo calcule el promedio, digo, vale, el promedio es un 60%, sí, pero realmente lo que estoy viendo yo es que la tendencia es a ir reduciéndose, por lo tanto a lo mejor no tiene mucho sentido que yo para este año 2022, si quiero estimar los ingresos, diga que va a ser de un 60%. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que la tendencia es a la baja, y también sé que la tendencia es a la baja, ya sé por qué la tendencia es a la baja, y es básicamente por el incremento de estos gastos, que son principalmente por el coste del tráfico de las... digamos, el coste que hemos dicho, ¿no? El TAC, que es lo que hace que tengan acuerdos con otras compañías para que les traiga clientes a Google. Luego también cada vez más tiene más gastos, digamos, de mantenimiento de todos estos centros de datos, por lo tanto eso es más gasto todavía operativo, bueno, más operativo no, más gasto de ventas, tiene más gastos todavía de hardware, ¿no? De todo, como ahora tiene encima Fitbit que acaba de adquirir, pues todos los gastos asociados a Fitbit pues le van a hacer incrementar todo esto, y al final pues todo eso va a hacer que tengas un margen operativo que sigas incrementando, que con lo que digo, no quita, una cosa no quita que sigas incrementando los ingresos, pero esto se va a incrementar a más medida todavía, por lo tanto, no tendrá mucho sentido decir que esto va a seguir acorde a la media. A lo mejor podemos decir que va a ir acorde a la media de los últimos 4 años, ¿vale? Y esto ya sería más preciso, ¿vale? Para hacer un análisis así más conservador, ¿vale? Esto cuando toque analizarlo, ¿vale? Pero esto ya es para empezar a tener ideas, ¿vale? Y aquí lo que yo hago, que es a lo que quiero llegar, digo, vale, yo digo, en este caso hemos dicho que no nos ayudará mucho, pero en el caso del beneficio operativo, ¿veis? Por algunos años, mira, en un caso, en el de los gastos de investigación y desarrollo, ¿no? La compañía invierte bastante en investigación y desarrollo, pero es como bastante incierto qué porcentaje más o menos se utiliza cada año, porque no sabemos si sigue un patrón o no. Entonces decimos, vale, la compañía invierte de media cada año, estos últimos años, invierte un 14% de los ingresos en investigación y desarrollo, ¿vale? Pero como vemos, no es un 14% siempre, ¿vale? Es a veces un 14, a veces un 14, a veces un 15, a veces un 16, a veces un 13, a veces un 12. Entonces, yo aquí lo que hago es otra fórmula, que es analizar la desviación, ¿vale? No sé si estáis familiarizados con esto, pero esto al fin y al cabo lo que nos dice, ahora calculamos la desviación para el mismo periodo, ¿vale? En este caso hemos cogido hasta 2009, y lo que nos está diciendo esto es, esperar, voy a cambiar aquí el formato, ¿vale? Lo que nos está diciendo esto es que de media Google, digamos Alphabet, ha invertido un 14% de las ventas en investigación y desarrollo, pero con una desviación del 2%. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que ha sido un 14 de media, sí, pero con una desviación del 2, por lo tanto que puede ser un 14 más 2 o un 14 menos 2, es decir, que se puede mover en un rango de este 14 más 2, 16, ¿vale? Y de 14 menos 2, ¿vale? Vale, lo que pasa es que es 14, algo, ¿vale? Pero bueno, aquí porque es 14,3 y todo el rollo. Pero bueno, que al final lo que es un 1,5 realmente. Por lo tanto me dice, vale, esto es un 14%, pero de media... a ver cómo lo explico para que se entienda, ¿no? La media es un 14% sobre las ventas, pero con una dispersión, con una desviación arriba o abajo del 1,5. Es decir, si la compañía se mueve de media, decimos la media es esta, vale, pero como vemos que no es siempre lo mismo, ¿vale? Que es una media sobre el 14, pero a veces es un 12, a veces es un 13 y tal, la desviación lo que nos dice es, vale, ¿cuánto
cuánto dispersión, digamos, cuánto movimiento hay entre esos datos. Aquí también no estamos viendo que sea mucho, decimos, sí, la media es 14, pero bueno, a veces es 13, a veces es 16, a veces es 15, pero más o menos se mueve sobre la media. Entonces, al final, lo que nos dice este 1,5 es que puede ser de media 14, con 1,5% arriba o 1,5% abajo. Es decir, puede estar entre un 15,5% o 15,8% de sumar esto más esto, o un 15, bueno, que sería un 13, algo, ¿no? Un 12,8 o así aproximadamente, ¿no? Vamos a hacerlo concretamente. Sería, puede estar en un rango de esto, ¿vale? De 15,8 en el rango alto y de 12,7, es decir, que la media es un 14,3% cada año que invierte sobre los beneficios, sobre los ingresos, pero con una desviación del 1,5. Es decir, que no es un 14,3, sino que puede ser entre un 15,8 y un 12,7 aproximadamente, ¿vale? Que si analizamos los datos, pues vemos que más o menos casi todos se moverán entre ese 12,7 y ese 15,8, ¿vale? Pero de media será un 4. Por lo tanto, yo lo que hago es analizar y decir, vale, pues ¿cuánto representa este 1,5% sobre el total? Porque aquí me está diciendo, vale, hay una dispersión aproximada de el 10%, es decir, la media cada año ha sido de un 14,3%, pero me puedo equivocar alrededor de un 10%, entonces al final no es mucho, como decimos, este 15%, es decir, aquí con esto lo que queremos decir es, tú puedes calcular la media entre 100 y 200, ¿vale? Entre 100 y 200, si tú calculas la media, pues te va a salir el promedio. Entre 100 y 200, el promedio te va a salir 1,50. Uno está aquí, otro está aquí, el promedio está aquí. Pero si hacemos la media entre 148 y entre 152, también nos va a dar este 150. ¿Veis? Es decir, en estos dos casos, la media es la misma, pero no es lo mismo que me digas, vale, un año los beneficios son 100, otro 200, tal, no sé qué, pero de media es esto, que me digas, no, en este caso la media es 150, pero porque una vez puede ser 148 y otra vez puede ser 142, pero al final la media, veis que no ha habido mucha dispersión, ¿vale? Entre los datos. En este caso, la media es la misma, pero hay mucha más dispersión. De 100 a 200 hay mucha dispersión. Por lo tanto, a nosotros nos interesará, nos dirá, en este caso, yo más o menos tengo en la cabeza como que menos de 20, menos de 15 ya por ciento de desviación, ya me puede, o sea, de desviación sobre el promedio, me puede dar una información bastante verídica, podríamos decir, ¿vale? Esto, si te lías, no pasa nada, te lo voy a explicar ahora con la plantilla que ya tengo, pero que esta es la que ya desarrollada, ¿vale? Y aquí pues tenemos esto. Entonces yo lo que cojo es, hemos hecho esto, el promedio, ¿vale? De cada año, en este caso, según a veces he cogido más años, a veces he cogido menos años, pero intento coger algo que a mí me dé cierta fiabilidad, es decir, todo lo que sea menor de 20, aquí se me pondrá en verde, ¿vale? Entonces, aquí me dice, vale, pues Google Search, los últimos 3 años, desde que me lo reportan, la información de promedio, ¿vale? Ha sido un 58% de las ventas, pero con una desviación del 2. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces era, si no es 58%, es 60 o 56, pero siempre está entre 56 y 60, más o menos. Y efectivamente, aquí lo tenemos, ¿no? Básicamente todos los datos están entre 58 y 62, digamos. Pero la media es 58, por lo tanto, esta dispersión que tenemos del 2% entre este 58% me representa un porcentaje bastante bajo, ¿no? Por lo tanto, no hay mucho margen de error. Sin embargo, si nos vamos a una donde sea muy elevado, por ejemplo, en una que tengamos más datos, pues, a ver, aquí nos dice, vale, ¿veis? Esto es lo que gana la empresa por otras inversiones. Por ejemplo, pues si la empresa tiene inversiones en bolsa o lo que sea, de parte de como tiene mucho dinero en caja, pues hay veces que lo invierten, entonces hay veces pues que le va generando eso beneficios. Y eso obviamente pues no se cuenta como ingresos de la compañía, porque aquí contamos los ingresos de la actividad operativa
de la compañía, y el negocio de Google no es invertir en bolsa, pero como tiene dinero y lo invierte en bolsa, pues gana algo de dinero. En vez de, si no lo va a invertir de momento en nada, pues lo tiene invertido en, bueno, en productos en bonos del Estado, lo que sea, ¿no? En productos de menor riesgo. Pero eso le va generando unos beneficios y a veces unas pérdidas. Entonces, claro, eso pues puede fluctuar según el año, ¿no? Entonces aquí, como vemos, pues hay veces que es un 0,3% de las ventas, hay otras veces que es un menos 4,6% de las ventas, hay otras veces que es un 0,6, 0,3, otras veces que es un 4,8, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Hay mucha dispersión en este caso. Entonces, claro, tú coges todos estos datos y te dice, vale, la media 0,8%, sí, pero la desviación es elevadísima, ¿vale? Por lo tanto, al final, este dato no nos dará, si nosotros queremos estimar a futuro cuánto puede representar esto sobre las ventas, pues centrarnos en lo que ha hecho la compañía históricamente no nos dará una información muy fiable, porque vemos que esto es algo muy aleatorio, digamos, que varía mucho según el año. Por lo tanto, considerar un 0,8% no nos daría mucha fiabilidad, ¿vale? Pero considerar que los gastos administrativos y de marketing son un 11% de media sobre las ventas, pues sí que nos da bastante fiabilidad, porque si no son un 11%, como digo, de las ventas, pues es un 11% con una desviación del 1,5%. Es decir, si no es un 11%, será un 12,5 o será un 9,5, ¿vale? Pero más o menos lo tendremos en ese rango. Por lo tanto, lo consideraremos como que es, en principio, bastante fiable, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el que decíamos, ¿no? El margen bruto, decimos, vale, sí, de media es un 60% con un 3% de desviación. Por lo tanto, está muy bien, nos dan información bastante fiable, pero también estamos viendo, también sabemos, por otro lado, porque no solo sirve esto, no solo sirve mirar el pasado para ver el futuro, también tenemos que entender la compañía, y lo que estamos viendo es que viene de una tendencia bajista, sí, que cada vez representa menos, pero porque estos gastos se están incrementando cada vez más. Y hemos visto, leyendo los informes de la compañía, porque realmente eso se estaba incrementando cada vez más. Por lo tanto, lo vamos a tener en cuenta y a lo mejor este 60 no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar algo más fiable, pero que pueden ser estos, teniendo en cuenta, pues yo que sé, por ejemplo, los últimos 4 años, que vemos que los datos ya son más reales, más precisos, digamos, a lo que estamos viendo hoy en día, que la tendencia es más bajista, y a lo mejor utilizar ese 56% tiene más sentido, ¿vale? Aquí si lo cogemos también la desviación, ahí, cogemos la desviación en el mismo periodo, ¿vale? Que cogió 2017, ¿veis? 2017, y nos da, pues también, que es bastante fiable, que este 56% puede ser bastante fiable. Por lo tanto, esto te puede ayudar también, no digo que lo vayamos a utilizar, pero que nos puede ayudar también a estimar más o menos cuál puede ser el futuro. Pero claro, como todo esto lo hacemos, ¿por qué? Porque como hemos dicho que vamos a estimar los ingresos, que es lo más importante que tenemos que estimar, luego cualquiera de las otras partidas, o muchas de ellas, las podemos calcular en función de los ingresos, ¿vale? Por lo tanto, esto será bastante importante, y esto, pues al final, para saber si la podemos calcular en función de los ingresos, tendremos que ver cómo lo ha hecho históricamente, y si sigue cierto patrón, pues lo podemos utilizar. Por ejemplo, y adelantando cosas, ¿no? Pero cuando calculamos las amortizaciones, ¿vale? Este porcentaje que la compañía se supone que es un gasto, se cuenta como gasto, pero que no es un gasto, pues más o menos, si lo calculamos, no sé si lo tengo ya calculado, tengo alguno calculado ya de estos aquí. ¿Ves? Las amortizaciones sobre las ventas, de media, ¿veis? Son un 6, un 7%, un 5, un 6, pero veis más o menos que siempre es lo mismo. Si calculamos la media de los últimos, o sea, de todos los años, suele ser un 6,9% de las ventas, con una desviación de ¿cuánto? Del 0,4%. ¿Vale? Por lo tanto, no es nada, nos da un porcentaje, veis, en verde, que es bastante fiabilidad, lo cual quiere decir que, vale, a lo mejor no es un 6,9% de las ventas las amortizaciones del año que viene, pero si no es un 6,9, pues será un 7,3 o será un 6,5 aproximadamente, ¿vale? Pero es difícil que haya una dispersión muy elevada, a no ser que sea porque la compañía ha hecho más inversiones, muchas más inversiones de lo estimado en algo material, y obviamente o haya adquirido otra compañía que tiene muchos activos y por lo tanto eso nos puede afectar o lo que sea, pero eso ya serían cosas que veremos analizando las cuentas. Pero si todo sigue normal, pues al final yo puedo estimar que, una vez ya he estimado los beneficios del año siguiente, si yo he estimado que los beneficios de Google el año siguiente son 306.000 millones,
¿vale? Me lo invento, me lo estoy inventando, luego veremos cuánto más o menos nos sale. Pues yo puedo interpretar que las amortizaciones van a ser 306.000 millones por este 6,9% aproximadamente. Y obviamente, el año que viene, cuando presente Google estas estimaciones, o sea, estos beneficios, y veamos las amortizaciones, obviamente no van a ser 21.052 millones, obviamente, no va a ser clavado, pero a lo mejor serán 20.900 o serán 22.300 o será algo así, pero será algún número que estará más o menos cerca a lo que nosotros hemos estimado, ¿vale? Lo que no tendría sentido que aquí dijéramos pues, que las amortizaciones el año que viene van a ser, pues yo que sé, 45.000 millones, pues puede ser, pero lo tengo que fundamentar con algo, que la compañía ha invertido muchísimo más en activos, que ha adquirido activos nuevos o lo que sea, que diga, vale, pues ahora tienes más activos que amortizar, ¿vale? Y podríamos llegar a aproximarlo, pero sería de otra manera. Pero si ya sí vemos que sigue un patrón histórico, pues cuando necesitamos calcular las amortizaciones sobre las ventas, una vez ya tenemos calculada, o sea, cuando necesitamos calcular las amortizaciones, como ya tenemos calculado las ventas y vemos que históricamente sigue un patrón que es bastante similar, el de pagar, o sea, de tener unas amortizaciones similares a su nivel de ventas, pues podemos interpretar, podemos extrapolar a futuro que esto más o menos puede seguir siendo así, ¿vale?